De hoy, el tema de hoy es orden, desorden y reorden. Orden, desorden y reorden, en donde quisiera reflexionar sobre lo que está, lo que estamos viviendo y lo que se ha vivido en la vida de cada uno de nosotros. Ujú. Eh, es decir, cuando hay cualquier cambio en nuestra vida, entra un tipo de desorden, ¿sí? Es decir, hay algo que cambia el status quo, las cosas como las llevamos siempre, como las tratamos siempre. Y eso causa un tipo de desequilibrio, de desorden, de caos. Pero ese desorden es necesario para que haya un tipo de nuevo orden, un nuevo horizonte, una nueva forma de ver las cosas y de vivir las cosas. Eh, Esto es central para el Evangelio, pues Jesús comenzó su predicación diciendo, es el tiempo del cambio, de la metanoia. ¿Recuerdan esa palabra metanoia en griego, que significa meta es más allá, eh, algo que trasciende? Noia viene de nous, de razón, de comprensión, de entendimiento, de mente, de corazón, de actitud. Entonces, algo que te saque de tu mundo y que te haga entrar al reino de Dios. Ese es este nuevo orden del cual Jesús nos habla y es central a su evangelio, es central a su mensaje, y nos dice que ese nuevo orden de las cosas ya está entre nosotros, ya está dentro de nosotros. Entonces hay un proceso de cambio constante, se llama impermanencia, es decir, todo está fluyendo, todo está cambiando, ¿sí? Como decía aquel filósofo griego, lo único estable es el cambio, ¿no? La transformación. Y hay dos maneras de responder a los cambios que se están viviendo a nivel individual, de tu edad, de tu situación familiar, quizás económica, social, a nivel político, a nivel planetario, ¿no? Estamos en un tiempo que muchos describen como de caos, caótico, donde se están derrumbando varias cosas, pero son necesarias para que resurja algo nuevo, ¿no? Un mundo más justo, donde haya más paz, igualdad, donde trascendamos el racismo tan prevalente que hay en este país, ¿no? El clasismo que es tan fuerte en nuestro país, en nuestros países latinoamericanos, el egoísmo, la avaricia de empresarios y políticos, ¿no? Que no dan lo justo a la gente. De hecho, hoy en Estados Unidos son elecciones donde hay una tensión muy fuerte, ¿no? Dos ideologías que están en contra de el uno del otro, ¿no? Y causan un ambiente caótico, ¿no? Donde es muy fácil caer en extremos, ¿no? Extremos que nunca son buenos, ¿no? Extremos de izquierda o extremos de derecha que ninguno de ellos realmente va a traer consigo ese cambio del que Jesús habla, ese reino de justicia y de paz, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esta tensión en la que se vive? ¿Qué se hace con este espacio liminal, como lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, tomo ideas de varios autores, pero en especial estoy tomando reflexiones de un autor que se especializa en la mitología, ¿sí? No sé si se diga mitólogo o si existe ese término, pero ese es como viviendo una mitología para leer los signos de los tiempos, ¿no? En un momento de una historia individual, comunitaria,
social, política, planetaria que se está viviendo. Él se llama Michael Meade. Su apellido es Meade, Meade. Y para aquellos que sepan inglés, lo pueden buscar ahí en Google, en YouTube, escuchar algo de él. Tiene muy buenos libros, no sé si están traducidos al español. Michael Meade, porque da una visión, en mi manera de ver, un poco diferente a la lógica racional en la cual usualmente vivimos, ¿no? De causa y efecto, ¿no? Eh, no es el lenguaje del alma, usualmente como percibimos las cosas. El lenguaje del alma, el lenguaje profundo, es la mitología, son los sueños, son las historias, las parábolas de Jesús, la poesía, el arte, el silencio, la reflexión, ¿no? Que es lo único que nos puede ayudar a integrar estas polaridades de un tipo de orden antiguo que se está desbaratando, pero que se resiste en muchos lugares con ideologías muy extremas, muy extremas. Y otros que quieren dejar la tradición, quieren dejar la historia e irse a un cambio sin alma, sin fondo, sin tradición, sin historia, ¿no? Como les digo, estos dos polos opuestos nos están crucificando. ¿Por qué digo eso? Porque si quieres tener sabiduría, tienes que saber cómo vivir la paradoja y cómo estar viviendo en la tensión de dos opuestos, ¿no? Y cómo integrar esos dos opuestos, ¿no? Para que creen algo nuevo, lo que se llamaría una tesis, una antitesis y una síntesis. Es algo nuevo. Ese algo nuevo se produce por medio de la tensión del diálogo, ¿no? De encuentro con otro, con el otro. Y eso es un tema muy frecuente en el Papa Francisco, crear una cultura de diálogo, de encuentro, ¿sí? De saber escuchar, una iglesia sinodal, dice, donde se escuche, donde se camine juntos, ¿ves? En estas corrientes que nos quieren llevar a extremos, demasiado conservadores o demasiado liberales o progresistas, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, Jesús no es ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Jesús está en la cruz, agarrando a la derecha y a la izquierda, al cielo y a la tierra, lo humano y lo divino, la muerte y la vida, ¿no? Lo que se conoce como el no dualismo. Y todo extremo es dualista. Soy de derecha, soy de izquierda, soy de este tipo, soy del otro tipo, y el evangelio es más grande que todo. Ahora, claro, cuando tú votas tienes que hacer una opción dualista en este país, ¿no? En México quizás haya más opciones, ¿verdad? Pero que más o menos vayan con una visión de un reino de justicia y un reino de paz, ¿no? De verdad, ¿no? Tan importante porque la misma verdad está siendo cuestionada, ¿no? Se están dando otros datos, o como decían aquí, unos hechos alternativos, ¿no? En donde la mentira se ha normalizado, ¿no? Y saben ustedes muy bien quién es el padre de la mentira. El padre de la mentira en nuestra tradición católica es el diablo, Satanás. Entonces todos aquellos que viven basados en mentiras, pues no ayudan al cambio hacia el reino de Dios, hacia la transformación necesaria, ¿no? Por intereses particulares que nos quieren tener amarrados o cegados, ¿no? Manipulados. Entonces es un tiempo para crecer en la sabiduría, ¿no? Y por eso estas gentes que escucho, tanto teólogos como mitólogos, como psicólogos, como médicos, como la neurociencia, todos están hablando de que estamos viviendo una transformación
en nuestra conciencia hay una transformación en el planeta, ¿no? Pero les digo nuevamente, lo repito, hay una resistencia, ¿sí?, que quiere volver atrás. Ajá. Atrás, y ni siquiera atrás a los orígenes, ¿no? Porque si conociéramos la historia, la sabiduría de los indígenas, por ejemplo, de los nativos en su relación con la tierra, con el planeta, pues aprenderíamos mucho, ¿sí? Entonces muchas veces se descarta la sabiduría ancestral. Cuando yo a veces veo el cristianismo en sus raíces, cómo eran los primeros siglos, en los primeros siglos, no era uniforme, ¿no? Muchos teólogos, exégetas, escolásticos hablan de que había varias formas de cristianismo, ¿sí? No era como una cosa uniforme, cuadrada, encerrada, sino había la vida del espíritu, creaba diversidad en la unidad. Entonces la unidad y la diversidad pueden convivir juntos, como dice Evangelii Nunciandi, muchos de los documentos de la iglesia, ¿no? Unidad en la diversidad. Entonces, todo cambio causa un desorden. Todo cambio causa un desorden, pero ese desorden, si se sabe vivir en ese espacio liminal, crea un nuevo orden, ¿sí?, un reorden, se reordenan las cosas, ¿no? Y ese es el ciclo de la evolución, ¿no? Se puede también entender como un misterio pascual de una muerte a lo que era para que nazca algo nuevo, ¿sí? Pero si el grano de trigo no muere, no cae en tierra y muere, no da fruto. Entonces eso va a nivel personal. Entonces, por ejemplo, puedes ver en tu vida situaciones que te han confrontado y que te llevan a necesariamente adaptarte a un cambio. Toda pérdida, pérdida de dejar tu país y entrar a otro país, ¿sí?, es un cambio muy fuerte. La pérdida de un ser querido cambia la dinámica familiar, cambia tu vida radicalmente. El perder un trabajo, ¿sí? El mismo cambio de trabajo puede ser una opción nueva, un cambio de carrera, pero que trae consigo cierta inestabilidad, ¿no? Se deja lo conocido por algo nuevo. Y el espacio liminal está en medio, es como la puerta, el umbral por el que hay que pasar. Y a veces ese umbral es una herida, es un trauma, es una pérdida, es un fracaso, ¿sí?, que te hace reevaluar tu vida, tu situación, la vida social y política, etcétera, ¿no? Cómo tratamos a la tierra. Entonces, observa en tu vida, vamos a empezar a nivel individual, qué pérdidas has tenido que sufrir, qué traumas has vivido, qué muertes literales de seres queridos o muertes de, pues, por ejemplo, la edad, ¿no? Conforme vas creciendo en años, pues, hay un tipo de pérdida, ¿no? De vitalidad, de habilidad física, de fortaleza, uno se cansa un poco más rápido. Entonces, como dicen aquí en Estados Unidos, el hacerse viejo no es para gente débil, ¿no? Eh, este, necesitas una resiliencia, como decíamos la vez pasada, ¿no? Resiliencia, se dice, resilience, o sea, un aguante, una fortaleza interior, una fortaleza espiritual, ¿no? Una fe fuerte en que el amor es más fuerte que la muerte, que Cristo ha vencido, en una esperanza, que saber que todo va a estar bien en algún momento, que ese es el plan de Dios, ¿no? Y el amor que te lleva a seguir creciendo, a seguir expandiendo tu mente y tu corazón. Entonces, a nivel individual, pregúntate cuándo has entrado a ese espacio liminal, a esos umbrales que te más o menos te empujan
hacer algún cambio para algo nuevo, ¿no? Y usualmente lo nuevo, lo incierto, nos causa temor, ¿sí? A veces decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer, esos dichos, ¿no? Pues no necesariamente, ¿no? Si algo no es ideal, se tiene que cambiar, ¿no? Porque si no se siguen repitiendo los patrones, se siguen repitiendo los mismos errores, ¿no? Y vemos la historia humana cómo se repiten ciertos errores constantemente, ¿no? Cómo no hemos salido de la violencia, ¿no? Cómo no hemos aprendido a convivir en armonía con el mundo natural, ¿no? Estaba escuchando a este mitólogo y a otro ecólogo que hablaba de que se han perdido más de 40% de las especies de insectos y cómo eso afecta a la ecología, el sistema, que todo está interrelacionado, ¿no? Y entonces dice, como dice San Pablo, estamos viviendo momentos, la tierra, la creación entera gime con dolores de parto, con dolores de parto. Y esa es como otra imagen del dar a luz algo nuevo, ¿ves? Que pasa por dolor, por sufrimiento, por desorden, desequilibrio, ¿no? Pero lo importante es lo nuevo que van haciendo o van a hacer, ¿ves? Porque una vez que nace, dice Jesús, se olvida lo anterior, ¿sí? Una vez que se ve el niño, se olvida el dolor que se pasó. No completamente, obviamente, pero entienden esa imagen de Jesús, ¿no? Entonces, a nivel personal, siempre que te enfrentes con un conflicto, no te desanimes totalmente, no decaigas, no pierdas tu fe, tu esperanza. Sabe que así es el proceso, que así se han creado estrellas y galaxias, ¿no? O sea, que así se crea el universo, ¿no? Y la misma escritura comienza diciendo que al principio había un caos, ¿recuerdan? Y de ahí nace la luz y la creación, ¿no? Y llega un nuevo orden que es la idea del jardín, ¿sí? El jardín de Edén, el paraíso donde está Adán y Eva, y luego entra otro desorden después de la caída y salen del jardín a un mundo complicado, ¿sí? Pero al final de la historia, en el libro de Apocalipsis dice que vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni sufrimiento, donde el niño meterá la mano en el agujero y la serpiente no le hará daño, y donde el cordero descansará junto al león, ¿sí? Es como un tipo de reorden al plan original de Dios que trasciende la misma creación, ¿no? Como dice San Pablo, ahora vemos a través de un vidrio borroso, pero después veremos cara a cara y conoceremos como somos conocidos, ¿no? Lo que se conoce como la visión beatífica, ¿no? La visión de Dios en todo, donde Cristo es todo y en todo. Pero en esta vida temporal en la que vivimos, la luz y las sombras conviven están viviendo conjunto, ¿no? Y se manifiestan de forma muy destructiva. La sombra es muy destructiva cuando no se honra, cuando no se acoge, cuando no se integra, ¿no? Estamos viendo en este país, dicen estos mitólogos y psicólogos, que estamos viendo la sombra resurgir en este país, ¿no? Del racismo, la violencia, la avaricia, ¿no? El materialismo. Ajá. Pero a la vez, fíjense, cada vez hay más gente, más personas que están evolucionando. Como les decía, de todas las personas que estudio y escucho, todas traen ideas nuevas, frescas, ¿no? Y en nuestra iglesia el mismo Papa Francisco trae ideas frescas, un lenguaje más accesible, una visión más en la línea de la misericordia, salir del exceso de orden que sería el legalismo, el fundamentalismo,
¿sí? El blanco o negro, salir de la ley para entrar en la gracia, que siempre se nos da y que es algo que fluye, no es estático. El Espíritu Santo no es estático, ¿ves? Pero el alma es aquello que integra, pero a la vez tiene pasión, tiene fuerza, tiene vida, tiene profundidad. Entonces no hay que temerle al cambio, ni al caos, ni al desorden, sabiendo que se va creando un nuevo orden, ¿no? Pero hay que saberlo vivir para no caer en la desesperación o en el cinismo o en el fatalismo o en en un extremismo ideológico. Algo que el Papa Francisco habla mucho diciendo, el cristianismo no es una ideología, ¿sí?, de creencias, sino es una experiencia de amor, de transformación, de sabiduría, de integración, de metanoia, de cambio, de expansión. Sabiendo integrar lo bueno de la historia, lo bueno de las tradiciones, lo bueno que ha vivido la humanidad, las plantas, por ejemplo, que han vivido aquí tantos millones de años antes que nosotros, ¿no? La sabiduría de la tierra, de la naturaleza, ¿no? Para no caer en la desesperación, como les digo, en la desesperanza, en el miedo y en la angustia. Pero el espacio liminal, este umbral, esta puerta, a veces es una herida, a veces es un sufrimiento, a veces es algo caótico, ¿no? Para mí la experiencia de enero 6 aquí en Estados Unidos fue algo caótico, inimaginable, ¿no? Que el país que según esto promueve la democracia esté atacando tan fuerte la democracia, ¿no? Y de una forma visible y violenta, ¿no? Todos los que lo vieron, está ahí la sombra, ¿ven? Basado en mentiras. Pero este caos puede llevar a algo nuevo, ¿no? Algo más honesto, algo más creativo, algo más integral, más pacífico. Y en eso estamos ahorita, ¿no? Estamos viviendo eso en estos momentos, a todos los niveles. Pero como decíamos, empezando, ve tu vida individual, cuando has crecido, cuando has madurado, usualmente fue después de un desorden en tu vida, de un caos, de un conflicto, de una herida, de una dificultad. No se puede vivir en una burbuja siempre, en una inocencia infantil. Desgraciadamente, la tenemos que perder para crear algo nuevo. ¿Okay? Entonces, orden. Comienza con cierto orden. Es necesario un tipo de estabilidad, en inglés se llama algo que contenga todo, ¿no? Entonces, pues en el hogar se crean ciertas rituales, por ejemplo, ¿no? Horas de comer, horas de dormir, un tipo de rutina, un tipo de orden, ¿no? Externo e interno, para que la familia y los niños crezcan con cierta estabilidad emocional y psicológica, ¿sí? Es algo sumamente importante, porque cuando los niños saben lo que viene, que hay un cierto orden, una cierta estructura, crecen en la confianza, se desarrollan psicosocialmente mejor que si crecen los niños en un lugar donde hay puro caos y puro desorden. Entonces se comienza con el orden, ¿sí? Con estar ordenado. Con estructura, con reglas, con leyes, con doctrinas, crea un fundamento, es una base en donde se puede crecer. Pero esta misma base va a ser confrontada con variables internas y externas que van a causar cierto desorden para crecer, para adaptarse, para cambiar, para madurar. Ya el punto que quiero hacer es que el desorden es parte del ciclo de la vida.
¿sí? El caos es parte del ciclo de la vida, los conflictos son parte del ciclo de la vida, las pérdidas, el dolor y el sufrimiento, pero es parte, no es todo, ¿no? Y a veces se necesita guías para el nuevo orden, el reorden, mapas. Entonces hay que buscar en la sabiduría perenne, la sabiduría ancestral, la sabiduría que no cambia, la sabiduría eterna. De hecho, hay un libro en la Biblia que se llama el libro de la sabiduría. Léanlo, ¿no? Porque te habla de la sabiduría y cómo adquirir la sabiduría. Y el primer paso para adquirir la sabiduría, pues es buscarla. Buscar la sabiduría, cómo integrar, cómo poder ver no solo con el ojo natural o el ojo racional, sino también con el ojo místico. La visión contemplativa no dualista, no dualista. Entonces, muchas veces el ego, es el que quiere el orden, el control, la estructura, tiene que, tiene que morir, o sea, tiene que ser sacudido para que no se vuelva un tirano. El ego se vuelve un tirano en donde toda tu vida la gobierne el yo. El yo quiero, el yo no quiero, el yo pienso, yo no pienso, puras opiniones, puras ideas que crees que son la verdad absoluta. Ese es lo terrible, que tus ideas, tus pensamientos no son la verdad absoluta. ¿No? Dice la Escritura, porque mis pensamientos, dice Dios, superan a los tuyos como el cielo a la tierra. Mis caminos trascienden a tus caminos, ¿no? Recuerdan cómo Job empieza a tener ese conflicto, ¿no? Es otro buen ejemplo, ¿no? Job que tiene un orden en su vida, ¿verdad? Una manera de entender a Dios y la religión, de que si eres bueno y sigues los mandamientos, todo te va a ir bien y todo le está yendo bien, ¿no? Pero entra el desorden en su vida, la pérdida, el sufrimiento, ¿no? Que lo hace cuestionar todo, ¿no? Y entrar en un debate con Dios, con su fe, ¿no? Y unos amigos que le dicen, no, lo estás haciendo mal, algo hiciste mal, los amigos ortodoxos se llaman, ¿no? Que has de haber pecado, algo hiciste mal, ¿no? Tienes que volver al como era. Y él dice, no, yo sé que no. Pero en ese conflicto con Dios, en ese debate con Dios, eh, eh, le cae en cuenta. Cuando Dios le dice, oye, pero déjame te pregunto algo, ¿dónde estabas tú cuando creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando hice las gacelas y los animales? Entonces, como que Dios muestra su majestad, su sabiduría, ¿no? Y Job cae en cuenta de su ignorancia y dice, perdón, no sabía, no he hablado sin saber. Y dice, antes había oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. De la experiencia mística, del encuentro con el Dios vivo. Y entra un nuevo orden, mejor que el antiguo. Se reordenan las cosas con un horizonte mucho más amplio, ya no solo de lo que has oído, lo que has pensado, sino de lo que has visto, ¿sí? Del Dios vivo, lo que has contemplado y lo que has experimentado, para no quedarte en tus conceptos y en tus ideas solamente. Son importantes, pero somos limitados, muy limitados. Hay que buscar una sabiduría que viene de lo alto, pedirla, guardar silencio, escuchar y saber vivir en este tiempo de caos, de tensión, ¿sí? Con fe, con esperanza, con paciencia. El espacio liminal, o sea, hay que vivirlo con mucha paciencia, aunque esté oscuro, aunque no se vea el camino, ¿sí? Sabe que esto es parte del proceso para tu realización, para el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿sí? Y Jesús nos lo dice, oirán de guerras, oirán de esto, oirán de hambre, de plagas, pero no es el fin. Todo esto es necesario que suceda, ¿sí? Para aquellos que hablan muy apocalípticamente de que ya está el fin y el fin y el fin,
No es lo que dice Jesús, ¿no? Que esto es necesario para algo nuevo, ¿sí? Para un cielo nuevo y una tierra nueva. Que esta tierra tenga que morir quizás, no sé, pero como dice Matthew Fox, dice, pero hay que vivirla con dignidad, ¿no? Si esto va a pasar, hay que vivirlo con dignidad y con integridad, ¿no? Y ser ángeles, como decía el cardenal Kupik el otro día en una misa en la arquidiócesis de Chicago, ¿no? De no vivir en lo negativo, quejándonos y quejándonos de todo, ¿no? Sino con confianza y con sabiduría, siendo mensajeros de esperanza, de buenas noticias, ¿no? De que algo nuevo están haciendo, algo nuevo se está creando, ¿no? Y que este sufrimiento que vivimos al presente es pasadero, va a pasar, ¿sí? Que nada te turbe, que nada te espante, la paciencia todo lo alcanza, todo pasa, solo Dios basta, solo Dios basta. ¿Ven? La verdad, la belleza, la bondad, el amor. Entonces, poder vivir en este flujo trinitario, ¿sí? En Cristo, en tu verdadero yo, en el momento presente. ¿Cómo se vive el caos, la tensión, la oscuridad? Vive en el momento nada más, un momento a la vez, presente a lo que se está, lo que viene, ¿no? Presente a lo que se presenta, presente a la presencia de Dios, donde la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Como dice Jesús, no temas, pequeño rebaño, porque a Dios tu Padre le ha parecido bien darte el reino. Qué bonito, ¿no? Qué diferente, ¿sí? A un lenguaje de acusación, de quién está bien, quién está mal, de reglas, de legalismo, ¿no? Que es realmente, es la mente rígida, no es sana, ¿sí? La rigidez mental, estructural no es sana, ¿no? ¿Sí? Sino la apertura al crecimiento es un signo de salud mental y salud espiritual. Es más, es una invitación fundamental para percibir el reino de Dios, lo sagrado, ¿sí? Es el cambio, es la transformación, es el crecimiento, es la maduración, es la muerte al ego para que brote el verdadero yo, es la cruz y la resurrección, todo el misterio pascual que se repite y se repite. Pasamos del orden a un tipo de desorden, pero que va a dar fruto como un nuevo orden, como un reorden. Entonces, fíjense, esto también se ve en la escritura en la transfiguración. En la transfiguración suben los apóstoles junto con Jesús al monte, ¿recuerdan? El monte es un lugar sagrado, la montaña en el lenguaje mitológico es sagrado, un lugar de encuentro, un lugar sagrado, subir a la montaña, es la oración que se eleva. Y se muestra, se ve de repente una nube que no nos ayuda a ver, o sea, algo que se nubla, no está tan claro, ¿no? Y entonces se ve de repente dos figuras, a Elías, a Moisés primero y luego a Elías. Y Jesús está en medio. Pero recuerden, Moisés representa la ley, el orden, ¿sí? La estructura, ¿sí? Los mandamientos. Se presenta primero el orden, la ley, el Torah, ¿no? Pero brota de repente Elías, el profeta es el que no que traiga el desorden, pero el que confronta ese orden, que se vuelve muchas veces tiránico, rígido, legalista, exclusivo, que excluye a otros, ¿no? La arrogancia, el
es que yo me creo más que los demás, todo ese. Entonces los profetas empiezan a confrontar al pueblo, ¿no? Diciéndoles, ustedes creen que están viviendo un cierto orden, pero el orden de Dios es diferente, ¿sí? No basta decir el templo, las ofrendas, sino hay que cuidar al pobre, alimentar a la viuda, recibir al extranjero, ¿sí? Al inmigrante. ¿Ves? Empieza a hablar de otras cosas, confronta, como que hace una crítica sana del propio sistema. Esa es la dimensión profética, ¿no? Que anuncia cosas nuevas y denuncia la injusticia, ¿no? Pero al final de cuentas queda Jesús en medio solo, transfigurado, ¿sí? Lleno de luz, ¿sí? Y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo, escúchenlo. ¿Ven? El nuevo orden, el reino de Dios, produce en la plenitud del tiempo. Dios ha querido revelar el misterio escondido por siglos. ¿Cuál es el misterio escondido por siglos? Cristo. Cristo eterno, Cristo cósmico, ¿sí? Que por el cual fueron hechas todas las cosas. La palabra, la sabiduría de Dios, que se manifiesta en toda la creación, que une lo espiritual y lo material. Escúchenlo, ¿eh? Entonces, dice Jesús, no vengo a destruir la ley, sino a darle plenitud. Ustedes oyeron, no matarás, pero yo les digo, cuando hablas mal de alguien, insultas, te burlas, menosprecias a alguien, lo estás matando. Entonces el mandamiento es mucho más amplio que no solo el matar, es algo donde todos somos confrontados, o sea, donde a todos nos cae el 20, ¿no? ¿Ves? Entonces a eso estamos siendo llamados, a un tipo de evolución como humanidad que es parte de la naturaleza. Fíjate, que la naturaleza humana es parte de una naturaleza más grande que trasciende la naturaleza humana. Sería la naturaleza planetaria, ¿sí? De toda la creación. Y toda esta naturaleza de la creación participa de la naturaleza por excelencia divina, absoluta de Dios. Entonces a eso estamos llamados, ¿sí? Por eso hay estos movimientos, estos tiempos de cambio. Lo peor es quedarnos paralizados, caer en el cinismo, decir, no, no importa, no me interesa, ¿para qué voto? ¿Sí? Si nada va a cambiar. ¿Ve? Esa es la tentación, nos dice el Papa Francisco, una de las tentaciones es la apatía y el fatalismo, el que no querer seguir avanzando y ver horizontes nuevos, ¿no? Y es una tentación. Estaba oyendo hoy en el radio, en Texas estaban varios reporteros viendo donde se están haciendo las votaciones, y están diciendo que aquí en Texas las votaciones tempranas fueron de las más bajas que ha habido, ¿sí? Y que no hay tanta gente ahorita en los centros de votación, ¿sí? ¿Qué muestra eso? Una apatía, una ignorancia, una flojera, ¿no? Para el católico es un deber ciudadano, moral, espiritual, el participar en la creación, en los deberes ciudadanos y políticos de nuestra sociedad. La liturgia penitencial que hacíamos en los retiros de evangelización, empezamos por no amarte sobre todas las cosas, por no tener a Jesús como centro y Señor de mi vida, perdón, Señor, perdón, por no leer más frecuente tu palabra, perdón, Señor, ¿verdad? Por la falta de amor, entrega y servicio a mis hermanos, perdón, Señor, perdón. Y así hay una lista, ¿verdad? Pero entre esas está por no cumplir mis deberes ciudadanos y políticos. Perdón, Señor, perdón. Por no ser partícipes en la transformación de la sociedad. Perdón, Señor, perdón. Y una forma de ser partícipe es para aquellos que puedan, que son ciudadanos de este país, de Estados Unidos, votar.
¿verdad? Votar, y ningún partido tiene toda la luz, toda la verdad. No se dejen engañar. Vean las diferentes posturas en varios temas, ¿no? No uno o dos, sino en un contexto, ¿no? Que vaya de acuerdo a tu fe, a tu creencia, a tus valores, ¿no? Y les digo, el valor del cuidado del medio ambiente, de la naturaleza, como nos dice ahorita que está la cumbre en Egipto, lo está diciendo el presidente de las Naciones Unidas, los científicos lo han estado diciendo, nos queda poco tiempo para hacer este cambio, esta evolución, ¿sí? Para no caer en un lugar donde ya no hay regreso, ¿no? El cambio climático. Ese es lo que está en juego. Y muchas otras cosas, ¿no? Que son importantes. Entonces, participen, ¿sí? Voten por la vida, pero la vida en todas sus dimensiones, ¿no? La vida del emigrante, de los maestros, del sueldo, salario justo, de los que no han nacido, de los que están sentenciados a cadena de muerte, ¿no? Pídele a Dios que te dé sabiduría, ¿sí? Y participa, ¿no? Participa en este cambio, en esta transformación, ¿sí? Y nadie te puede decir cómo votar, acuérdate. Tiene que ser tu conciencia, tienes que estar bien educado, bien informado, bien informada, pero participa, ¿no? Participa en el crecimiento espiritual de tu vida, de tu familia. Toma tiempo para orar, para meditar, para escuchar estos programas, ¿no? Para seguir creciendo y madurando, ¿no? Acepta tus errores, enfréntalos, ¿no? Para que rompas patrones que te hacen daño y hacen daño a los que te rodean. No digas, nunca digas, es que así soy yo, es que así soy yo. No es verdad, así no eras cuando Dios te pensó, cuando Dios te creó y cuando naciste. Te fuiste haciendo así, ¿ves? Entonces tienes que morir a esa actitud y dejar que el Espíritu te transforme, ¿no? Que Dios te transforme por amor para que tengas tú una vida más en abundancia, ¿no? He venido para que tengan vida, vida en abundancia, ¿sí? Y una vida eterna, ¿va? Una vida eterna, ¿no? Entonces dejarnos cambiar. Hay una oración a mí que me gusta mucho, lo hacía el padre Tomás Keating, que dice, Señor, estoy abierto a tu presencia y a tu acción en mi vida. Como tenés esa intención, estoy abierto a tu presencia. Quiero descubrir tu presencia aquí en el presente. Estoy abierto a tu presencia, a tu amor, a tu verdad, a tu belleza y a tu acción en mi vida. Es una relación, ¿no? De permitirle a Dios que trabaje en ti para que Él produzca esa conversión, esa transformación, esa sanación, ese crecimiento, ¿no? Pero eso va a implicar salir de donde estás a gusto, donde estás acostumbrado a algo nuevo, ¿no? Y muchas veces ese cambio que crea, o es a raíz de un caos, de una pérdida, o crea cierto algo incómodo, ¿ves? Pero es necesario para que se dé algo nuevo, para que se dé algo nuevo. Y algo nuevo se está haciendo, lo dice la palabra de Dios. Estoy haciendo todas las cosas nuevas. ¿Qué no lo ves? Entonces preguntémonos, ¿vemos? ¿Participamos? ¿Nos dejamos? ¿Somos parte? ¿Sí? ¿O nos resistimos y no queremos y lo bloqueamos y queremos volver a cosas que de antes, pues que ya no van con la situación y con lo que hemos aprendido, ¿no? De la ciencia, de la tecnología, de la misma espiritualidad, ¿no? La espiritualidad contemporánea, ¿sí? Que toma, como dice el Evangelio, saca saca el tesoro antiguo, lo bueno, ¿no? Para algo nuevo, no lo desecha, lo retomamos, lo incluimos para trascender, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si hay preguntas, no sé si lo han estado alcanzando a ver el programa, porque dice aquí que
que no se puede ver ni en radio ni en Facebook. Bueno, entonces, pues voy a tener que parar porque parece ser que no está haciendo esto, no está siendo transmitido, pero lo estoy grabando y se lo mandaré a Adrián, para que, pues para que lo tengan y lo puedan oír, ¿no? El tema se llama orden, desorden y reorden. ¿De acuerdo? Ahora me dicen que sí, parece que alguien sí lo escuchó. No sabría decirles, pero espero que algo hayan oído de este programa y espero que les llegue el cambio. Bueno, aquí ando jugando con la computadora, así no sé si lo alcancen a ver. A ver si hay alguna pregunta. Aquí me dicen que FaceTime Video, no sé qué ni qué hacer. Pero bueno, muchas gracias. Adrián, no sé si andes por ahí, puedas intervenir. Me despido por ahora, aquí en su programa Respira. eh, y espero que las cosas funcionen mejor la semana próxima para continuar dando y reflexionando sobre estos temas. Muchas gracias y hasta pronto.